El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como es el régimen laboral de construcción civil. Como ustedes saben, SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita. Es en ese sentido que, como ustedes bien lo saben, durante este año hemos realizado un acuerdo conjunto entre el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la SUNAFIL a través de la Intendencia Regional del Cusco para realizar mes a mes dos capacitaciones cada mes respecto a temas laborales y también algunos referidos a seguridad y salud en el trabajo. Como les he indicado, el día de hoy vamos a abordar este tema de régimen laboral de construcción civil. Antes de presentar a quien va a estar a cargo de la exposición, les reitero únicamente algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. En primer lugar, les pedimos, por favor, que en la primera parte de esta capacitación mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Posteriormente tendremos una estación de preguntas en la cual sí les pedimos por favor que sean breves, concisos y se ciñan estrictamente al tema que estamos abordando el día de hoy. De igual forma, indicarles desde ya que las diapositivas que vamos a utilizar el día de hoy se les va a enviar a los correos electrónicos que han consignado al momento de registrarse tanto para esta capacitación como también en las anteriores. En relación al registro de asistencia, se les va a compartir un formulario una vez que esté por concluir la capacitación. No es necesario que estén escribiendo por el chat, por favor, a fin de que podamos estar todos concentrados en la capacitación. Ahora sí, ya está con nosotros el abogado Cristian Alexis Chumbes Fabián, quien es especialista legal de la SUNAFIL, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Se me escucha? Buenas tardes. ¿Se me Sí, escucha? se le escucha bien. Podemos ¿Se me escucha continuar. bien? Sí, 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 me muy Sí, le bien. confirman. Ok, muy escuchamos, bien. doctor Cristian, si lo escuchamos. Ya, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, como ya lo habían señalado Alex, el tema que vamos a tratar hoy va a ser justamente el régimen laboral de construcción civil. Y básicamente para ello vamos a citar la normativa y los convenios colectivos relacionados a este régimen, justamente a raíz del último convenio que se ha celebrado para el año 2022-2023, donde justamente se establecen algunos conceptos adicionales para los trabajadores del régimen de construcción civil. Entonces, la base legal sería el decreto legislativo 727, que regula la ley de fomento a la inversión privada en la construcción. También tenemos el decreto legislativo, en este caso 1187, que es el decreto legislativo que previene y sanciona la violencia en la actividad de construcción civil. A raíz de esa norma se emitió dos decretos supremos, uno relacionado al reglamento que crea el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil, también llamada RENOC, y el reglamento del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Que se llama este registro, que es el RETEC, y sus modificatorias, donde los trabajadores de construcción civil deben tramitar el carnet de registro de construcción civil. También vamos a abordar los últimos convenios relacionados a lo que corresponde a los beneficios de los trabajadores de régimen de construcción civil, que es el convenio o el acta de negociación colectiva de construcción civil del año 2021-2022 y el último convenio del año 2022-2023. Entonces, en cuanto a las características del régimen de construcción civil, tenemos que es y algo que lo diferencia del régimen común, y por eso es que tiene algunas particularidades y también tiene regulación propia y beneficios propios, es justamente la eventualidad que tiene la actividad de construcción, ¿no? La eventualidad de que una obra es una obra temporal. No podríamos decir de que va a ser una obra indeterminada. Entonces, una de las
particularidades y las características que diferencian al régimen de construcción civil de otras es la eventualidad, ¿no? Ese carácter temporal por el cual una obra pues tiene una fecha de inicio como una fecha de fin. También en cuanto a la ubicación, que es relativa, no hay un lugar fijo o un lugar permanente de trabajo, porque las obras se pueden dar en cualquier lugar, por ejemplo, del Perú, ¿no? Si hablamos en la ubicación geográfica, puede terminarse en cualquier lugar, puede ser de repente en la región Lima, en provincia, o por ejemplo, región La Libertad, o cualquier otra región donde se determine una obra de construcción, ¿no? Entonces no hay un lugar de trabajo fijo para poder determinar en todo caso que hay un centro de trabajo establecido como tal, ¿no? El centro de trabajo sería en todo caso donde se ejecuta la obra. Ahora bien, ¿quiénes pertenecen a este régimen? Básicamente son los trabajadores que realizan una labor de construcción para una persona natural o jurídica. ¿Ya? El empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica, y si es una persona jurídica constituida de acuerdo a la legislación pertinente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, la legislación sobre sociedades, ¿no? Puede ser una SAC, por ejemplo, y en ese caso, en una obra cuyo costo se excedan los 50 UIT, ¿ya? En este caso, sí, la normativa ha de diferenciar del régimen común al régimen de construcción civil si la obra por el cual se ejecuta esta actividad supera las 50 UIT. ¿Ya? Entonces, si una obra no supera 50 UIT, entonces aquí ya, si la obra es menor a 50 UIT, ya pondrá que se pagan los beneficios bajo el régimen común, ¿no? Pero si supera las 50 UIT de la obra de construcción civil, entonces ya el trabajador estaría inmerso bajo el régimen de construcción civil. También deben estar inscritos en el registro de trabajadores de construcción civil, ¿no? De acuerdo ya a la dación de la normativa que crea este registro, ¿no? También aquellas empresas que ya estén dentro del régimen de construcción civil deben solicitar a sus trabajadores que presenten, antes de iniciar las labores, su carnet de registro de construcción civil, justamente para que estén habilitados para poder laborar. Este registro está a cargo del Ministerio de Trabajo, ¿no? A nivel nacional. ¿Ya? Se tramita ante las regiones, direcciones regionales de trabajo, ¿no? Y hay un sistema para justamente el registro y el trámite de este carnet. ¿Qué categoría de trabajadores encontramos en el régimen de construcción civil? Tenemos 3 categorías muy importantes, porque de acuerdo a eso se determina también lo que corresponda al jornal básico, ¿no? Que vamos a ver también en la siguiente PPT. Tenemos ahí 3 categorías muy importantes, ¿no? Los operarios, los oficiales y los peones. Los operarios, se podría decir que en esta categoría están incluidos los albañiles, carpinteros, pintores, electricistas, gafiteros, plomeros, choferes, mecánicos u otros, ¿no? Dentro de los oficiales están incluidos los trabajadores que laboran como ayudantes del operario, ¿ya? Y que no han alcanzado la calificación plena en la especialidad. Y por último, los peones, que son los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas tareas. Respecto al contrato de trabajo, que en este caso, igual al ser una relación laboral, los trabajadores de este régimen pueden ser contratados de manera verbal o escrita, puesto que no es obligatoria ninguna formalidad, ¿ya? Entonces, no es requisito tampoco que si hablamos de un contrato escrito, tenga que ser presentado ante la autoridad administrativa de trabajo. ¿Ya? En este caso, tanto si se celebra de manera verbal o escrita, si se celebra, por ejemplo, un contrato sujeto a modalidad, tampoco no es necesario ya que se presente ante el Ministerio de Trabajo. En cuanto ya a las remuneraciones, que básicamente es el jornal básico que perciben los trabajadores de construcción civil, que son pactados por negociación colectiva, los trabajadores de construcción civil son remunerados de manera diaria, por eso se le llama por jornal, dependiendo de la categoría a la que pertenezca, ¿no? Ya sabemos que existen 3 categorías muy importantes en este régimen.
Estos montos son incrementados a través del tiempo por medio de convenios colectivos de rama de construcción civil, ¿no? El nivel en que se negocia es a nivel de rama de construcción civil, por eso es que existe una negociación entre la Cámara Peruana de Construcción, que es en este caso es una entidad, ¿no? Una organización de empleadores dedicadas a esta actividad económica, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, constituida de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Entonces, estas dos organizaciones negocian colectivamente a nivel de rama por actividad y determinan aquí los beneficios de los trabajadores de construcción civil. Entonces, el último convenio ya colectivo aprobado es el convenio colectivo o el acta final de negociación colectiva en construcción civil del año 2022 al 2023. Entonces, los jornales básicos vigentes a partir del 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 son los siguientes. Tenemos aquí que en un cuadro donde se establecen las 3 categorías y los jornales establecidos, ¿no? El jornal percibido por el trabajador de construcción civil al 31 de mayo de 2022, con la anterior acta de negociación colectiva, era que recibía, por ejemplo, el operario 74.30. Pero ya con el incremento de la nueva acta final de negociación colectiva del periodo 2022-2023, se ha aumentado con 6 soles con 20 centavos. Y esto, que sumado al anterior, equivale ya al jornal a partir del 1 de junio de 2022, 80.50. Entonces, el trabajador de construcción civil, si hablamos de la categoría de operario, ya percibe un jornal básico de 80.50. Y aquí tenemos también, pues, como el cuadro nos señala, lo que respecta a la categoría del oficial y del peón, ¿no? Que también ha sido actualizado, ¿no? Entonces vemos que han recibido un incremento de estos jornales básicos. También otra novedad que nos señala el acta final de negociación colectiva en construcción civil son que las personas que hagan las funciones de vigías serán incluidas dentro del régimen de construcción civil, bajo categoría de peones. Esta disposición aplica para las obras cuya ejecución es posterior a la publicación del convenio colectivo en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha publicado el convenio colectivo, ¿no? A través de una resolución ministerial que aprueba este convenio colectivo, que es por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya una vez se ha presentado y todo, entonces ya corresponderá que se aplique esta disposición del convenio. En cuanto a las bonificaciones, ya son bonificaciones que se han pactado anteriormente, ¿no? Ya de convenios colectivos que ya han venido a través del tiempo creando beneficios. Estas bonificaciones tenemos a la más importante, y es la que vamos a señalar en esta presentación. Una de ellas es la bonificación unificada de construcción, también conocida como la BUC. Esta bonificación está integrada por varias bonificaciones, entre las cuales está la bonificación por desgaste de herramientas y ropa, por alimentación, por falta de agua potable y por especialización para el operario. La BUC se calcula en un porcentaje del jornal básico y se otorga por día laboral. Entonces, la categoría, ¿no? Como ya tenemos claro cuáles son las categorías principales en construcción civil, operario, oficial y peón, tenemos que la BUC se va a distribuir en porcentaje, ¿no? 32% del jornal básico en el caso de operario, 30% en oficial y peón. Esta bonificación también hay que tener en cuenta que no es computable para el pago de las gratificaciones ordinarias, asignación escolar, compensación vacacional ni CTS. Otra bonificación muy importante es la bonificación por alta especialización, que se llama la BAE. Es permanente y al jornal básico, únicamente a los operarios que están debidamente certificados por el empleador o por la institución educativa para realizar el trabajo especializado. Entonces, en este caso tenemos pues determinado el porcentaje de acuerdo al operario por equipo, ¿no? Si hablamos de un operario de equipo mediano, va a ser 8% del jornal básico, operario de equipo pesado, 10% del jornal básico,
operario electromecánico, 15% de jornal básico, y hay que tener en cuenta que a raíz del acta final de negociación colectiva de construcción civil 2021-2022, se agregó aquí, pues, se hubo un cambio, ¿no? Que se iba a crecer, en este caso en porcentaje, a partir del 1 de junio al 18%. Y en este caso también se ha homologado al soldador en esta categoría. Y los topógrafos, el 9% del jornal básico. La bonificación por movilidad, ¿ya? Es otra bonificación también creada o pactada colectivamente y rige a nivel nacional y se otorga a los trabajadores con la finalidad de ayudar a que se movilicen desde su residencia al centro de labores y viceversa. No se otorga a los trabajadores que residan en campamentos ni se abona a aquellos trabajadores cuyas empresas le proporcionen directamente transporte al inicio o al término de la jornada diaria o semanal de trabajo. La movilidad por día efectivamente elaborado de lunes a sábado va a ser de 8 soles y la movilidad por domingo y feriado efectivamente elaborado va a ser de 5 soles. También esta bonificación no es computable para el pago de ningún beneficio social, al ser un concepto no remunerativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la ley de CTS, y no está afecto tampoco a aportes y descuentos de ley, salvo al impuesto a la renta. La bonificación por trabajo en altura es un beneficio que se otorga cuando las labores indiquen riesgo de caída libre y no se considera para los efectos del pago de la indemnización por tiempo de servicio, vacaciones ni gratificaciones. Significa que también es un concepto no remunerativo. Equivale al 7% sobre el jornal básico por cada 4 pisos por toda la labor efectuada en el exterior de un edificio a partir del 4º piso. Asimismo, si no se pudiera determinar esos 4 pisos, se considera el pago de este beneficio a partir de los 10 metros contados desde la cota del suelo. También la bonificación por altitud y la bonificación por trabajo nocturno, ¿no? En este caso, estos conceptos también han sido pactados colectivamente. Y en cuanto a esta bonificación por altitud, corresponde a todos los trabajadores que prestan servicios en obras o centros de trabajo ubicados a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y equivale al 2.50 por día laboral. Este será abonado en tanto se mantenga la citada condición de trabajo y no será computable para el cálculo de beneficios sociales. También este concepto es no computable, ¿no? O sea, no se considera remunerativo. En cuanto a la bonificación por trabajo nocturno, es una bonificación que se otorga al trabajador de construcción civil, ¿ya? Que elabora en jornada nocturna y la cual esta jornada comprende desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta bonificación equivale al 25% sobre el jornal básico. Otra bonificaciones establecidas es la bonificación por contacto con aguas o aguas servidas, cuando se realizan trabajos en contacto directo con estas aguas servidas en los sistemas de alcantarillado y recolectores. Equivale al 20% sobre el jornal básico. Y la bonificación por riesgo de trabajo bajo la cuota cero, en las obras de edificación para los trabajadores que laboren en un nivel inferior al segundo sótano o 5 metros bajo la cuota cero. Equivale también al 1.90 diario y este pago puede efectuarse hasta la culminación de las obras de estructura al nivel indicado. La bonificación por trabajos con altas temperaturas en infraestructura vial, también llamada mezcla asfáltica, corresponde a los trabajadores que laboren en contacto con la mezcla asfáltica a temperaturas de 180 grados. Esta labor se circunscribe justamente a las cuadrillas que realizan la preparación, el vaciado y el compactado de asfalto y solo es una etapa de la obra. Es otorgada para la compra de una bebida hidratante y esta bonificación equivale al 3.50 por día trabajado en dichas circunstancias. Ya aquí entramos a la parte de asignaciones. Aquí este régimen de conducción civil establece 2 asignaciones, la asignación por escolaridad y la asignación por sepelio. La asignación por escolaridad también, de acuerdo al último convenio colectivo, ha tenido una modificación.
por cada hijo que cursa estudios de nivel inicial, primarios, secundarios, estudios técnicos o superiores hasta la edad de 23 años, acreditados con documentos que acrediten el vínculo familiar y las constancias de estudios y o matrícula vigente, se puede pagar en 12 cuotas. Entonces, este beneficio, como lo ha establecido el último convenio, se ha extendido hasta en este caso, el hijo del trabajador de construcción que cumpla hasta los 23 años. El anterior convenio colectivo establecía hasta los 22 años. Ya con el nuevo se ha establecido un año más. Entonces, equivale a 30 jornales básicos por cada año de servicio. La asignación por sepelio se abona a los familiares del trabajador fallecido durante la vigencia del contrato de trabajo y siempre y cuando la obra sea mayor a 50 UIT. Entonces, básicamente, mientras el trabajador está inmerso en el régimen de construcción civil, porque la obra supera los 50 UIT, igual va a recibir esta asignación por sepelio, si en caso ocurra la contingencia, ¿no? El fallecimiento de un familiar. La asignación por sepelio equivale a una UIT, sería la UIT vigente correspondiente, la que se pagaría. Y la asignación especial que corresponde a los trabajadores que laboran en los siguientes días feriados. Con el último convenio colectivo se ha actualizado esta lista. Antes eran 6, ¿ya? Los que se han agregado son los días de Santa Rosa de Lima, que es el 30 de agosto, y el combate de Angamos, que es el 8 de octubre. Estos 2 días feriados se han agregado a esta lista para percibir la asignación especial. Esta asignación no es aplicable a cualquier otro feriado local o regional, solo a los establecidos a estos 8 días, y equivale al 10% del BU, ¿ya? O de la BU, ya que es la bonificación única de construcción, y el 10% de la vara, ¿no? Según la ocupación que desempeñe el trabajador. Ahora sí, en cuanto a las gratificaciones, que ya serían uno de los beneficios que conocemos en el régimen común, también los trabajadores de construcción civil perciben las gratificaciones, pero en este caso con algunas particularidades. Los trabajadores de construcción civil tienen derecho al pago de la gratificación con ocasión de las fiestas patrias y Navidad, calculado de la siguiente forma, ¿ya? Aquí ya cambia un poco, o se vuelve diferente al régimen común. En fiestas patrias recibirá 40 jornales básicos, comprendido el semestre de enero a julio. Si hacemos una comparación con el régimen común, normalmente en el régimen común es de enero a junio, pero en el régimen de construcción civil es de enero a julio el semestre, ¿ya? Y en este caso el pago será entonces a 1/7 de 40 jornales básicos por mes calendario completo laboral. Sí, en el caso de las gratificaciones, igual se aplica el mismo criterio de que debe elaborar el mes calendario completo. O sea, tiene que tener vínculo laboral el mes calendario completo. En caso de Navidad, que equivale también a 40 jornales básicos, el semestre o el periodo que se va a computar sería desde agosto a diciembre. ¿Ya? En este caso también aquí equivale ya a 1/5 de los 40 jornales básicos por mes calendario completo laboral. En cuanto a la CTS, que también es otro beneficio que conocemos del régimen común, se abona a razón de 15% de las remuneraciones básicas percibidas por el trabajador durante el tiempo que laboró para un mismo empleador, ¿ya? Entonces, este pago se va a realizar dentro de las 48 horas siguientes al cese del trabajador, conjuntamente con los beneficios sociales que tenga pendientes de pago. Está constituido este 15% por 12% de la CTS, más el 3%, perdón, más el 3% de la sustitución de las utilidades, porque también los trabajadores de construcción civil reciben utilidades. En cuanto a los descansos remunerados, el trabajador, al igual que el régimen común, tiene derecho a un descanso semanal obligatorio, el trabajador de construcción civil, ¿ya? Y tiene derecho a descansar 24 horas continuas remuneradas en cada semana, al igual que los trabajadores del régimen general. El descanso en día feriado también es igual, tienen derecho a descansar en día feriado y que es pagado
¿no?, en los feriados establecidos en el Decreto Legislativo 713, que es el régimen común de los feriados, y también al descanso vacacional, ¿no? Tiene, una vez que cumplido el derecho, 30 días de vacaciones por cada año de trabajo para un mismo empleador. Sí, un beneficio adicional que se ha creado para este régimen es la compensación vacacional. El empleador deberá pagar esa compensación teniendo en cuenta los siguientes supuestos. Si el trabajador es cesado por despido, ¿ya?, si es despedido después de 6 días de labor, recibirá una compensación vacacional del 10% de todas las remuneraciones ganadas durante su periodo de trabajo. Y si renuncia el trabajador, en este caso, si renuncia después de haber laborado 18 días, también percibirá 10% de todas las remuneraciones ganadas durante su periodo de trabajo. En cuanto al permiso, en el régimen de construcción civil se ha establecido un permiso por duelo. Si el trabajador de construcción civil cuenta con 3 días, en este caso, por este permiso, contará con 3 días del mismo con goce de jornal básico. En caso de que fallezca un padre, un cónyuge o un hijo, debidamente comprobado con el acta de defunción. Por medio del acta de negociación colectiva de 2015, se acordó también ampliar a 5 días este permiso cuando el lugar donde se ejecute la obra haga poco accesible el traslado y el transporte del trabajador hasta su lugar de origen o residencia habitual a fin que pueda acompañar a su familia. Bueno, en cuanto ya a los registros, también se ha establecido, ¿no?, en el caso del régimen de conducción civil, ¿no?, se ha establecido que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realizan estas obras de construcción y que superen el valor de la obra supere los 50 UIT, incluyendo a las que participan en aquellas como contratistas o subcontratistas, deberán exigir a sus trabajadores que se encuentren debidamente inscritos en el registro de trabajadores de construcción civil, que está a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Este registro se encuentra bajo administración y supervisión del Ministerio de Trabajo y es de ámbito nacional y es operado de manera desconcentrada en las direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Para la inscripción en el registro tiene una vigencia de 2 años, pudiendo ser renovada desde los 45 días calendarios anteriores a la fecha de su vencimiento, y de no renovarse oportunamente la inscripción, esta caducará de manera automática. Cabe señalar que, como lo vamos a ver más adelante, el incumplimiento, ¿no?, por parte del empleador, ¿no?, que permita que un trabajador de construcción civil labore sin el carnet, conlleva una infracción laboral. Otro registro también obligatorio es el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil, también llamada RENOC. Es un registro administrativo también de ámbito nacional, donde se inscriben las obras de construcción civil que se ejecutan en el territorio nacional, y su administración también está a cargo de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Es base de información, entre otros fines, para la realización de actividades de prevención de la violencia en la contratación de trabajadores de la actividad de construcción civil. Su inscripción es, una vez inscrita la obra en el RENOC, las contratistas y las subcontratistas declaran su participación en la ejecución de la obra dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes al inicio de la ejecución de su participación, empleando el mismo número único de registro de la obra. Bueno, a nivel colectivo, o los derechos colectivos que tienen los trabajadores de construcción civil, ¿no?, tienen los mismos derechos del trabajador de régimen común: derecho a la sindicalización, o a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al derecho a la huelga. Pero en este caso, el nivel de negociación colectiva, de acuerdo ya a lo establecido por la Corte Suprema, así como el Tribunal Constitucional, va a ser a nivel de rama, de actividad, ¿no? Por eso es que aquí interviene para negociar el sindicato, o también llamado Federación de Construcción Civil, con CAPECO, que sería la organización de empleadores de esta actividad. Una de las disposiciones establecidas por el Acta Final de Negociación Colectiva del año 2020 y 2021
y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, a raíz del COVID, es que el empleador debe proporcionar a los trabajadores una botella de alcohol en gel de 400 mililitros para su uso y un bote pequeño vacío. Tal obligación se mantiene hasta la culminación del estado de emergencia sanitaria. Mientras persista el estado de emergencia sanitaria, tendrá la obligación del empleador de hacer entrega de este alcohol. En cuanto a las facilidades sindicales, durante el estado de emergencia se ha establecido que, en tanto se restrinjan las actividades presenciales con ocasión de las medidas de prevención y control del COVID o durante el estado de emergencia sanitaria, los empleadores deben facilitar el uso de los medios tecnológicos por parte de los trabajadores o, en caso, facilitar en el uso de espacios físicos especiales para la comunicación con los representantes de los empleadores, así como con los trabajadores de la obra, debiendo respetarse las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, ya como ya se ha ido poco a poco retornando a la presencialidad, ya esto va a ir cambiando, ¿no? Donde ya se está dándose lo que son las reuniones presenciales y donde se pueda establecer pues las negociaciones o cualquier otra actividad sindical. En cuanto a la capacitación técnica y certificación de competencias laborales, el empleador facilita el ingreso de los evaluadores de la obra a la obra a fin de que los trabajadores puedan capacitarse y obtener su certificación de competencias laborales. El ingreso de los evaluadores se realiza durante la jornada de trabajo y de modo que se evalúa a los trabajadores en el campo y el cumplimiento con los requisitos y protocolos correspondientes. ¿Qué obligaciones también tiene el empleador frente al seguro social? Los trabajadores del régimen de construcción civil también son asegurados obligatorios de salud. Al igual que en el régimen común, el empleador debe aportar el 9% de la remuneración computable del trabajador y se realiza a través de la planilla electrónica. Adicionalmente, se ha pactado por convenio colectivo que en cuanto al seguro de vida, ¿no? Hay dos situaciones, ¿ya? Primero, en el tema de que por convenio colectivo se ha establecido que los empleadores que están obligados a contratar a favor de sus trabajadores una póliza de seguros de salud, también llamado Más Vida, ¿ya? Cuando el costo de la obra presupuestada sea mayor a 50 OIT, ¿ya? Este seguro Más Vida de accidentes no reemplaza al seguro de vida ley, ¿ya? Porque el seguro de vida ley es otro tipo de seguro y creado por una normativa en particular, que es el Decreto Legislativo 688. ¿Ya? Entonces, independientemente del seguro de vida ley, ¿ya? Para el régimen de construcción civil, si la obra supera los 50 OIT, deberá contratarse también para los trabajadores un seguro Más Vida de accidentes de salud. En cuanto al seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿no? Como la actividad de construcción civil es una actividad de riesgo, los empleadores están obligados al pago del seguro complementario y este seguro otorga al trabajador accidentado o enfermo por justamente con ocasión del trabajo las siguientes coberturas: cobertura de salud por el trabajo en riesgo y cobertura de invalidez y sepelio, ¿no? Las coberturas normalmente son de atención en salud y cobertura de pensión, ¿no? Si ahí hablamos de una invalidez permanente, una pensión. Y el seguro de pensiones, que ya es el que todo trabajador, ¿no? Debe estar afiliado a la ONP o a la AFP, ¿no? Justamente para que en algún momento, cuando ya se jubile, ¿no? Pueda percibir la pensión. ¿Qué aspectos sancionadores tenemos entonces bajo el régimen de construcción civil? En este caso, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo nos ha establecido algunas infracciones relacionadas para este régimen, ¿no? Si hay incumplimiento por parte del empleador. Y como infracciones leves tenemos, por ejemplo, el incumplimiento de inscribir la obra, de declarar la participación en la ejecución de la obra, de actualizar información y de reportar la finalización en el registro de obras de construcción civil, también, que llamamos RENOC, dentro de los plazos establecidos conforme a lo previsto en el reglamento de dicho registro, ¿ya? Y como infracciones graves
ya tenemos de valerse de los servicios de trabajadores que realizan actividades de construcción civil que no estén inscritos en ese Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Entonces, permitir a un trabajador, como ya había señalado, de construcción civil, que no tenga el carnet, que es el título habilitante para poder trabajar en esta actividad, conllevaría una infracción grave. Entonces, ya determinada la infracción, básicamente es que se va a establecer la multa, pues, ¿no? Por el incumplimiento a la normativa sociolaboral, y ya se seguirá el procedimiento sancionador que corresponda en el caso en particular. Un criterio normativo muy importante sobre este régimen se ha establecido a través de resolución de superintendencia 62-2021 SUNAFIL. En esta resolución, este criterio muy importante, está enfocado básicamente a determinar, ¿no?, cuándo nosotros vamos a calificar el valor de la obra, ¿no?, para poder identificar si los trabajadores estarán en el régimen de construcción civil o en el régimen común. Y en este criterio nos dice que en el caso de empresas, contratistas o subcontratistas que participen en la ejecución de una obra de construcción civil, el valor a considerarse para determinar el régimen aplicable será el valor total de la obra, puesto que debe tomarse a la obra como una unidad. Por tanto, si el valor total de la obra excede de las 50 UIT, tanto las empresas contratistas o subcontratistas que participen en la misma deberán otorgar a sus trabajadores los beneficios establecidos para este régimen, indistintamente de que el valor de su participación en la ejecución de la obra sea menor a dicho monto, ¿no? Entonces, la participación, aunque sea menor de la contratista o de la subcontratista, pero el valor conjunto de la obra donde participan estas empresas supera las 50 BT, estarían inmersas en el régimen de construcción civil. Otra situación sería cuando se trata de la ejecución de un conjunto de obras. Para establecer el exceso de las 50 UIT, se tomará en cuenta el costo individual de cada obra, puesto que aquí no se trata de participación en una obra, sino de la ejecución de la misma, ¿no? Entonces aquí en el segundo párrafo ya el criterio es distinto porque es otra situación, ¿no? Cuando hablamos de, en este caso, de conjunto de obras, ¿no? Porque cada obra tiene un valor distinto. En el primero sí, porque participan las contratistas o subcontratistas en una misma obra. Como la obra supera las 50 UIT, estarían inmersos bajo el régimen de conducción civil. Entonces, como habíamos señalado ya, si se determina una infracción laboral, para determinar la multa, ya la inspección de trabajo en estos casos tomará tres criterios muy importantes. Uno de ellos es primero la gravedad de la infracción, si es infracción leve, grave o muy grave. ¿No? Habíamos visto en ese cuadro donde estaban tipificadas las infracciones, que habían infracciones leves y infracciones graves. Entonces, si se determina, por ejemplo, la infracción grave, tenemos aquí también que revisar el número de trabajadores afectados por ese incumplimiento, para determinar también la multa. Y por último, el número de trabajadores afectados. En este caso, el último que correspondería ya al régimen de la empresa, porque hay que tener en cuenta que hay empresas que están acogidas al régimen especial de las MIPE y empresas de régimen general. Si son empresas que están acogidas al régimen especial, deben estar debidamente inscritas en el REMIPE, ¿ya? Si son micro o pequeñas empresas. Y si es régimen general, en este caso ya la multa será mayor, debido a que no hay una reducción que lo diferencia en el caso del régimen especial de las MIPE. Aquí vamos a ver otro cuadro, ¿ya? Pero expresado en soles. Es el mismo cuadro anterior, pero expresado en soles, ¿no? De las multas que corresponderían si tenemos o revisamos el tipo de gravedad de infracción, el número de trabajadores afectados y el nivel de la empresa. Antes de finalizar, tengo que mencionar un aplicativo muy importante que los trabajadores pueden utilizar. Es el aplicativo Verifica tu Chamba, en el cual los trabajadores que no tengan información, si se encuentran en planilla, pueden ingresar a la página web de SUNAFIL y ubicar este aplicativo para consultar si su empleador les ha registrado
en la planilla electrónica. Entonces, verificando con sus datos si su empleador no lo ha registrado en la planilla electrónica, este sistema comunicará a la empresa para que regularice dicha situación. Si en caso no regularizara la misma, entonces será comunicado a SUNAFIL para que tome las acciones correspondientes. SUNAFIL está presente también en sus redes sociales a nivel nacional. Está en Facebook, está en Twitter, está en YouTube, está en LinkedIn, está en Instagram y por último en TikTok. En estas redes sociales SUNAFIL comparte información y difunde la normativa sociolaboral y seguridad en el trabajo. También hay canales de consultas, como en este caso las consultas, los canales telefónicos, que pueden acceder a través de la línea a nivel nacional, una línea gratuita que es el call center, y la central telefónica, que marcando la opción 1, podrán también ser atendidos para las consultas laborales, tanto trabajadores y empleadores. Y por último, un aplicativo muy importante, que está alojado también en la página web de SUNAFIL, que se llama SUNAFIL Responde, donde se atienden las consultas escritas, ¿no? Aquellas consultas que quieran realizar trabajadores y empleadores podrán hacerlo a través de este aplicativo, ¿no? Para poder absolver esas consultas relacionadas a la materia sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Bueno, habiendo culminado la exposición, muchas gracias por la atención y estaré atento a alguna pregunta que puedan formarse sobre el tema. Gracias. Bien, quedamos reconocidos con la participación del abogado Cristian Alexis Chumbes Fabián, quien es especialista legal de la SUNAFIL. Antes de continuar con las preguntas, recordamos también y damos una vez más la bienvenida a quienes nos siguen a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. A través de ese medio también pueden ustedes presentar sus consultas a través de los comentarios y también a través del chat de quienes están en la sala Zoom. Doctor, nos piden una aclaración. Usted usó algunos términos como contrato de trabajo y relación laboral. Nos consultan cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y relación laboral, o si es lo mismo. Ya, bueno, la relación laboral es el vínculo que hay entre el trabajador y el empleador, ¿ya? Y que ese vínculo se genera a través de un contrato de trabajo. Entonces, ahí podríamos encontrar la diferencia, ¿no? Entonces, el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito, ¿ya? Porque la ley general de trabajo, o sea, la normativa general nos señala que el contrato puede ser verbal, o sea, y también puede celebrarse por escrito. Por ejemplo, los contratos sujetos a modalidad se celebran necesariamente por escrito para que justamente se justifique, ¿no?, la causa objetiva de esa contratación temporal. Bien, doctor, gracias por la respuesta. La siguiente inquietud, voy a darle lectura. Si la empresa contrata un contratista para determinada obra y un trabajador sobre un accidente no cuenta con ningún seguro, ¿para quién es la sanción? Bueno, básicamente es para la empresa, ¿ya? En primer lugar, debe ser para la empresa que la contratista, que es la obligada justamente a contratar ese seguro, ¿no? En estos casos, solidariamente será responsable la empresa que, en este caso, si hablamos de una empresa principal que contrata los servicios de la contratista, ¿no?, por el hecho de no verificar, en todo caso, que este trabajador no cuenta con el seguro complementario debidamente contratado, ¿no? Pero básicamente la responsabilidad siempre va a ser del empleador, que es podríamos decir, la responsabilidad primigenia, ¿no? Bien, doctor, gracias por la precisión. La siguiente inquietud, le doy lectura, nos dicen, ¿cuántas horas debe trabajar un obrero de construcción y cómo se paga los feriados en construcción civil? Bueno, todo trabajador en general, la jornada de trabajo debe ser en base a 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿ya? Si bien es cierto, puede haber jornadas en las cuales se puede haber una acumulación de horas, ¿no? Jornadas atípicas, como por ejemplo casos mineros, pero siempre la ley ha señalado que en su promedio no deben superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, funciona esa jornada de trabajo, es que es la que se debe respetar también en el régimen de construcción civil. Y en el caso de días feriados,
los trabajadores que laboren en días feriados, el pago se dará de dos formas. O se compensará con un descanso sustitutorio, ¿ya? O si en caso no se otorgue el descanso sustitutorio, se tendrá que pagar la triple, ¿ya? Establecida de acuerdo a la normativa general de descanso, ¿no? Entonces, el mismo tratamiento se aplicaría también al régimen de construcción civil. Bien, doctor, gracias por la respuesta. Nos consultan, ¿un trabajador de construcción civil para trabajar tiene que estar siempre inscrito en el registro que usted ha comentado o en el transcurso del trabajo puede afiliarse? No, no, no. El trabajador, antes de prestar servicios a la obra, debe estar ya inscrito en el registro de trabajadores de construcción civil y debe presentar su carnet debidamente ya actualizado, si hablamos de una renovación, o si es la primera vez, debe presentar ese carnet al empleador para que éste le permita laborar. Si no, no puede laborar. Bien, excelente precisión, ¿no? Para que tomen en cuenta todos los asistentes. Nos consultan, ¿el capataz de obra es considerado como operario? Ya, bueno, en el caso de operario hablamos de que ellos están relacionados a que tienen alguna particularidad en la especialización de un determinado oficio, ¿no? Habíamos hablado o visto en la PPT ejemplos, ¿no? Carpinteros, o etcétera, cualquier operario que tenga una determinada especialidad. Entonces, si esta persona tiene una determinada especialidad, entonces será considerado como operario. Pero como le digo, está relacionado el operario básicamente a que tiene una especialidad determinada para efectos de la labor en construcción civil. Bien, doctor, nos consultan, ¿cuál es el tratamiento con los trabajadores discapacitados en planilla de construcción civil? Bueno, el mismo tratamiento que el del régimen común, ¿no? En este caso, si hablamos de un trabajador con discapacidad, ¿no? Que labora en una empresa de construcción civil, ¿no? Hay que tener en cuenta que al tener esa condición, ¿no? Se le tendría que dar, por ejemplo, si este trabajador solicita los ajustes razonables en el centro de trabajo, ¿no? Se tendrán que adecuarse los ajustes que correspondan, ¿no? Para que este trabajador pueda laborar, ¿no? Porque si en caso no se niegue, por ejemplo, a realizar los ajustes razonables, eso podría considerarse un acto de hostilidad laboral, ¿no? En los cuales el trabajador con discapacidad podría actuar. Entonces, así, por ejemplo, las disposiciones que establecen para el régimen general igual se va a aplicar para el régimen de construcción civil. Ahí no hay ningún cambio. Bien, doctor, gracias por la aclaración. Nos consultan, estando en el régimen 728, ¿podría considerar un contrato bajo régimen de construcción civil si fuera el caso que tiene un expediente cuyo presupuesto excede las 50 UITs? Ya. Bueno, a ver, hay que determinar algo, ¿no? O sea, todos los trabajadores que están en base a los regímenes especiales del ámbito privado, ¿ya? Pertenecen al régimen 728, ¿ya? Que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que regula básicamente los contratos de trabajo, ¿ya? Y ahí están justamente los contratos a plazo indeterminado, contratos sujetos a modalidad. Entonces, todo trabajador bajo el régimen especial del ámbito privado está sujeto primero a las reglas de la normativa del decreto legislativo 728. Entonces, claro que de acuerdo a la particularidad de cada actividad, ya los trabajadores tienen ciertos beneficios o alguna regulación especial. Ya en el caso de construcción civil tenemos una legislación que diferencia el tema de los beneficios de acuerdo al valor de la obra, ¿no? Entonces, y también beneficios que han sido pactados colectivamente, ¿no? Y en los cuales los trabajadores de esta actividad tienen dichos beneficios, pero igual van a pertenecer bajo el ámbito privado. Entonces, las disposiciones que la regulación especial o los convenios colectivos no regulen, o supletoriamente aplicaremos las disposiciones de régimen general, ¿no? Por ejemplo, las disposiciones más comunes son las reglas generales de contratación, que es la que aplicamos de la 728.
Las preguntas. Doctor, gracias por la aclaración. Doy lectura a la siguiente consulta. Nos dicen, ¿cuál es el procedimiento cuando un trabajador de construcción civil sufre un accidente el último día de su trabajo o al término de su contrato de trabajo? Bueno, igual se debe, en este caso, activar el seguro complementario, ¿no? Para que pueda ser atendido. Igual, independientemente de que sea sido su último día de trabajo, ha sufrido el accidente, ¿no? Y ha sido con ocasión del trabajo. Entonces se debe activar o se debe comunicar a la aseguradora para que este trabajador reciba la atención de ese seguro, ¿no? Y se determinará ahí si corresponde pues una atención de salud o si esto se vuelve una incapacidad permanente, si recibirá alguna pensión por la invalidez, ¿no? En todo caso se tiene que ya hacer el trámite regular por un accidente de trabajo. Bien, doctor, la siguiente pregunta. La tabla de construcción civil indica que se debe pagar el BUG por desgaste de ropa y de herramientas. ¿Cómo se hace si la empresa entrega EPPs y herramientas para el trabajo? Bueno, pero lo que pasa es que en estos casos tenemos un beneficio que ha sido pactado colectivamente y de acuerdo a las normas de relaciones colectivas, estas cláusulas establecidas en los convenios en los cuales se ha pactado este beneficio tienen naturaleza de una obligación legal, o sea, debe ser cumplido como si fuera una norma. Entonces ahí sí tendría que, debido al caso en concreto, igual darse cumplimiento a las disposiciones establecidas para ese beneficio, ¿no? Entonces, por más que igual de todo, en el caso en concreto, pues se otorgue ello, tendría que analizarse si esto puede ser mejor a lo establecido en el convenio, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en el caso de los derechos de un trabajador, mientras un beneficio sea en mejor medida o se otorgue mejor beneficio al trabajador, ¿no? En este caso se podrá considerar este último, ¿no? Porque favorece al trabajador, ¿ya? Entonces ese criterio sí es muy importante porque si hablamos de una norma que de repente utiliza o un beneficio que se ha creado como una norma mínima, si tenemos que el empleador otorga un mejor beneficio, entonces daremos al que otorga el mejor beneficio al trabajador, que es lo Bien, que lo más favorece, ¿no? bien, doctor, gracias por la respuesta. Nos consultan qué pasa con una obra que no supera las 50 UITs. Ya. Si el valor de la obra no supera los 50 UIT, entonces el trabajador estaría bajo el régimen común. Entonces el empleador le pagará los beneficios bajo el régimen común, ¿no? O sea, el régimen general. Bien, nos consultan, ¿un proyecto de catastro técnico se encuentra dentro del régimen de construcción civil o del régimen general? Ya ahí básicamente tienes que determinar el valor de la obra. Como ya había señalado en la exposición, es determinante el valor de la obra que supere las 50 UIT para decir si un trabajador tiene los beneficios del régimen de construcción civil o el régimen común. Eso es lo que tendría que evaluar. Bien, la siguiente consulta. En el caso de subcontrato por especialidad como instalaciones eléctricas, estos últimos también están obligados a llevar una planilla completa, así como las instalaciones eléctricas no superan las 50 UITs, nos dice. Ya, bueno, si no supera las 50 OIT, el valor de la obra, de acuerdo a lo que habíamos ya señalado en la exposición, estaría bajo el régimen general. Y al estar el régimen general, igual toda empresa tiene la obligación de inscribir a su trabajador en planilla y llevar esa planilla, ¿no? De acuerdo ya a la legislación pertinente, ¿no? O sea, igual de todos modos, el trabajador tiene los mismos beneficios, ¿no? Ingresar a planilla, claro que ya los beneficios del régimen común, pero tiene la obligación de estar en planilla su trabajador. Acceder a un seguro de salud, afiliarse al sistema de pensiones, eso sí es obligatorio. Bien, doctor, gracias por la respuesta. Estamos ya llegando a la parte final de estas preguntas. Nos consultan, ¿cuál es el tratamiento cuando un trabajador sufre un accidente en aguas de altas temperaturas? Ya, ahí estaríamos hablando también igual, ¿no? Un accidente de trabajo, ¿no? Todo este accidente que sea relacionado con ocasión del trabajo,
será calificado como tal, ¿no? Accidente de trabajo, y se dará el tratamiento que corresponda para la atención de ese accidente. Entonces, este trabajador de construcción debe estar con el seguro complementario de trabajo riesgo contratado. Entonces deberá comunicarse, o sea, si una vez determinada el accidente, comunicarse con la entidad aseguradora para la atención inmediata del trabajador, ¿no? Y en este caso se pueda evaluar y darle la atención de salud y evaluar la atención que corresponda, si hablamos, si ya es un tratamiento que corresponde a una, una incapacidad permanente, para que en este caso no llega a más, ¿no? Porque el trabajador ante el incumplimiento, si no se brinda la atención que corresponda al accidente, conllevaría a una denuncia laboral, y eso ya estaría en investigación de SUNAFIL. Doctor, vamos a dar lectura a las últimas 3 preguntas. Antes, recordarles a quienes nos están consultando por las diapositivas, efectivamente se les va a enviar a los correos electrónicos que han consignado al momento de inscribirse. Nos consultan, ¿la alimentación es obligatoria u opcional para los trabajadores de construcción civil? Nos indican, el empleador está en la obligación de otorgar alimentación, desayuno, almuerzo y cena a los trabajadores de construcción civil que son de otro departamento. Bueno, a ver, al respecto no tendría una información específica sobre ello. Si hay algún convenio de los ya celebrados anteriormente donde establezca esa obligación, ¿ya? Si no hay un convenio colectivo de los anteriormente establecidos, o sea, antes del 2020, donde se haya pactado esa obligación para los empleadores, ¿ya? Mientras, si no hay ese convenio, entonces no, eso sería facultativo. Pero si hay un convenio, o sea, todo lo contrario, si hay un convenio que sí establece esa obligación, entonces tendrán que regirse en base a ese convenio colectivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las bonificaciones o beneficios por régimen de construcción civil se rigen por los convenios colectivos también, ¿no? Aquí en la exposición, claro, se ha determinado lo más importante o lo más resaltante, pero también hay disposiciones en convenios colectivos anteriores donde se pactan algunos beneficios adicionales. Y sí tendría que ahí poder evaluarse un poco más, ¿no? Tratar de poder investigar un poco más si es que no lo establece. En el régimen común, eso no hay ninguna ley que establezca esa obligación, no hay una de otorgar esa alimentación principal. Entonces, quedaría ya un beneficio pactado colectivamente. Bien, doctor, muchísimas gracias por la consulta, por las respuestas, mejor dicho, y recordarles a quienes nos están siguiendo en la sala Zoom, así como en el Facebook institucional, ya se les ha compartido en los comentarios el link para el registro de asistencia. Por favor, es importante que lo llenen todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar lectura a una última pregunta que llegó en este momento a través del Facebook. Nos dicen, doctor, ¿corresponde movilidad si la obra se encuentra en una zona rural y los trabajadores viven en el mismo lugar de la obra? Ya. Bueno, ahí dentro de las bonificaciones sí se había establecido el concepto de movilidad. Ya se había determinado que si cumpliendo los requisitos establecidos, ¿no? Para el otorgamiento de esta movilidad, que es una condición de trabajo, ¿ya? Vamos a ver, para ver si lo puedo ubicar, en qué ciertas condiciones se otorga esta movilidad. Ya, bueno, dentro de los convenios establecidos hay la bonificación por movilidad que se otorga en estos casos a los trabajadores que residan en campamentos, ¿ya? Y en este caso se abona a aquellos que en este caso al inicio y al término de la jornada diaria o semanal de trabajo, ¿ya? Entonces, ya, acá lo que nos dice es que no se otorgan cuando residen en los campamentos,
¿Ya? Entonces, la única excepción para no otorgar esta movilidad de acuerdo a la establecido en el convenio es cuando residan en los campamentos. Eso es lo que nos dice los convenios colectivos. Entonces, ahí correspondería de que si no hay esa excepción, entonces sería obligatorio la bonificación por pago de movilidad a los trabajadores de construcción civil, ¿no? Bueno, ya en todo caso también quedaría ya un tema facultativo del empleador si quiera otorgar igual esta movilidad, ¿no? Ya es un tema de un beneficio en particular si quiere hacer. Pero ya, de acuerdo a los convenios colectivos, en este concepto establecido, si residen dentro de los campamentos, no es obligatorio el otorgamiento de esa movilidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Ciertamente hay muchas consultas, muchas dudas que todavía están seguro rondando en cada uno de quienes han asistido a este evento. Yo le pido, por favor, que nos comente ya en sus palabras finales, ya para concluir, cuáles son los canales que tiene Sunafil para absolver estas consultas, dudas que tenemos. Seguramente hay algún aplicativo, tal vez que también tiene Sunafil. Por favor, detállenos ese aspecto para ya concluir con esta orientación. Sí, Sunafil está presente también en su red, en lo que es los canales de consultas telefónicas a través de la línea gratuita a nivel nacional. También en la central, que es que pueden comunicarse al 390-2800, marcando la opción 1, también atendemos las consultas laborales. Y a través de Sunafil Responde, que es un aplicativo donde se resuelven las consultas escritas, ¿no? Entonces también, si quieren más información de repente de algún beneficio en particular, pueden hacer la consulta a Sunafil Responde para poder detallar un poco más ya la consulta, ¿no? Y puedan tener más información al respecto. Muchas gracias igual por la atención. Ya será hasta otra oportunidad. Bien, desde el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así como de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil, quedamos reconocidos con la participación del abogado Cristian Alexis Chumbes Fabián, quien es especialista legal de la Sunafil, con quien hemos abordado un tema muy importante como es el régimen laboral de construcción civil. Recordarles a quienes nos siguen a través del Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así como quienes están en la sala Zoom, por favor, llenar la lista de asistencia, el registro de asistencia, por favor, denle clic para tomar debida nota de su participación. A recordarles a quienes nos han consultado por el certificado, se está otorgando un certificado único que se va a otorgar a fin de año, en el mes de diciembre, cuando concluyamos nuestras 14 jornadas de capacitación que se están realizando durante el presente año. Es importante que asistan por lo menos a 10 de las 14 capacitaciones para que ustedes puedan ser acreedores a esta certificación. ¿Dónde se registran la asistencia? Nos consultan. Estamos compartiendo ya el enlace. Hemos compartido el registro de asistencia para que puedan inscribirse. Este enlace se está compartiendo tanto en el Zoom como en el Facebook. Bien, hemos concluido de esta forma con esta orientación. Nos volvemos a reencontrar el 25 de octubre. Por favor, atentos a sus correos electrónicos porque a todos los que se han inscrito se les está enviando el enlace, es el mismo enlace, usamos cada fecha, nos reencontramos el 25 de octubre para hablar sobre el tema de derechos de la madre trabajadora, lo que incluye el tema de descanso pre y postnatal, permiso de lactancia, uso de lactarios, entre otros temas relacionados. Esta información también se va a volver a publicar en el Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así que por favor atentos a las redes sociales, así como a sus correos electrónicos. Una vez más, quedamos reconocidos con la participación de cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, no se olviden de compartir el material. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Sí, excelente. Vamos a compartir las diapositivas a sus correos electrónicos, así como también se les va a enviar al grupo Telegram. Nos comentan que también los videos están colgados en el canal de YouTube del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así que pueden recurrir a estos materiales en diversos canales. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias.